Vamos al mambo. ¿Qué es la que, mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y, por qué no, buenas madrugadas. Voy a empezar esta reacción. Esta reacción va a ser en español. No hay de otra. Esta reacción tiene que ser en español porque a lo que vamos a estar reaccionando hoy, lamentablemente, pues en español. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Quizás hasta suba esto como un extra en el podcast, ¿no? Pero la semana pasada, de hecho, hoy estamos a 24 de julio. El lunes pasado, la semana pasada, en el podcast Puestos para el Problema, tuvieron una sección donde estaban dialogando sobre diferentes temas de historia. Si no me equivoco, porque el podcast de los amigos de PPP, yo lo escucho en segmentos porque no me da tiempo a sentarme a escucharlo la hora y media, la hora completa a veces. Eso no le importa a ustedes. Todo lo que le importa es saber mi opinión sobre esta sección nada más, porque están hablando de historia. Como ustedes saben, yo soy PhD en historia de la América y mi enfoque es en la historia de Puerto Rico, así que nada, vamos al mambo. Hay unas áreas que coincido, otras áreas que pues quiero aportar y aclarar ciertas cosas. Así que por eso estoy haciendo este video. Saludo a los guerreros y saludo a Lebron. Felicidades en tu paternidad. Pero pues también al compañero de Siempre es Lunes. Y nada, vamos al mambo, vamos a lo que venimos, ¿no? Con Logan Paul y con los ofensores sexuales. Qué colorido este país, mano. De verdad. Mira, pues hablando de este país, hay una historia y lo quería traer contigo porque, primero, esto es un tema que a mí me interesa mucho, pero tú estás produciendo un podcast de historia. ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama el podcast? Historia con calle, Jay, no me demandes. No, yo me enteré al otro día de Noticias con Calle, so perdón. Ajá. Y está saliendo es una producción de GW5. Sale por YouTube y en formato podcast. ¿Y cuál es lo que estás haciendo en el podcast? O sea, ¿cuál es el concepto? Pues mira, básicamente es narrar la historia del país de una manera que todo el mundo la pueda entender. Sobre todo para darle a entender a una audiencia pues más joven o, ¿sabes? Gente que me ha seguido por muchos años. Ustedes saben que pues, yo empecé con Gallimbo, tengo una base de gente que me ha seguido de ahí. Y pues a lo mejor mucha de esa gente piensa que la historia de Puerto Rico es aburrida, que no lo es. Nos daban en la escuela, pues básicamente era... Pues tú sabes, los españoles llegaron un día con cruces y espadas, nos enseñaron su bonita religión y entonces en 1898 pues llegaron nuestros salvadores. Déjame añadirle a lo que él le está diciendo. De verdad que por lo menos me siento vindicado en el sentido de que no soy el único que estoy abogando porque el Departamento de Educación genuinamente revise sus currículos de historia. Estamos hablando de currículos de historia. Wow, yo diría que los han revisado en como 30 años, 30, 35 años. Yo tengo 33 para 34. Todavía yo hablo con personas que están en la high o que están en la universidad. Todavía les están enseñando, o sea, el mamotreto de Puerto Rico, 5 siglos de historia, que es una cosa así gorda, una biblia enorme. O sea, eso todavía lo están usando. Y mira, no tengo nada en contra de Escarano. Escarano hizo una buena labor. Pero, hello, tenemos que ir más allá de 5 siglos de historia. Hay mucho material que se ha creado, que se ha escrito recientemente por colegas historiadores que podemos estar usando. Nada, me fui en el rant. Vamos, pero para esto ustedes están aquí, para eso ustedes vienen aquí, para escucharme rantear, así que aquí estamos. Y ya se acabó. El 17 nos dieron la ciudadanía, la Foraker, y ya no sabemos más nada. So, no, yo lo que quiero es explicarte, tú sabes, la historia de tu pueblo de una manera que tú la puedas entender, que veas que no es aburrida, Correcto. que es como un bochinche. O sea, a nosotros nos encantan los bochinches. Y él menciona algo bien interesante. Maestro de historia que me puedes estar escuchando en algún momento de tu vida, por favor, traten de hacer las clases interesantes. O sea,
A mucha gente no le gusta historia porque el maestro de historia o no era un experto en la materia y fue algo que se lo asignaron porque la escuela no tenía un maestro que estudió historia, por tanto no tiene una pasión por el tema. O segundo, no les importa y están trabajando como maestro porque por trabajo y no por vocación. Y si así, mira, vete y búscate otra cosa porque para ser maestro, por favor, ten vocación. Hay que tener vocación para genuinamente tener maestro. Y habemos muchos que, en mi caso, no podemos dar cátedra en la universidad porque hay un montón de profesores que se rehúsan a retirarse y por tanto no hay mucho espacio y es mucha la competencia para conseguir un espacio en la universidad. Así que los que puedan dar clases, mire, disfrútensela y den clases con pasión y vayan más allá de los libros, expliquen y busquen manera de enseñarle a los estudiantes. Los estudiantes no solamente aprenden por leer, hay otros estudiantes que aprenden accionando, viviendo, empatizando, escuchando, viendo distintas cosas, no simplemente leyendo y discutiendo se aprende. Hay maneras distintas de aprender. So, es un bochinche constante y sobre todo me gusta que lo diga como que es un bochinche constante. Me enfoco mucho en la historia de los pueblos, porque cuando tú te metes a Google, si tú quieres saber la historia de tu pueblo, sí hay algunas plataformas, digo, obviamente no vayan a Wikipedia, eso no, o sea, eso no sirve. Déjame parar, espérate. Wikipedia es una plataforma open source, o realmente que la pueden editar cualquiera. Sin embargo, tú sabes si es buena o malo el artículo que estás leyendo basado en las referencias que vas a encontrar abajo. Un buen artículo en Wikipedia te va a dar un montón de referencias. Usted no vaya a citar Wikipedia. Si usted va a escribir algo o va a hacer algún tipo de research, no me cite Wikipedia, porque Wikipedia es como una enciclopedia. Cítame la referencia. Vaya a la referencia, a la fuente primaria o a la fuente secundaria que Wikipedia está haciendo referencia, y de ahí es que usted saca la información. Pero no le digan a los estudiantes que no vayan a Wikipedia, es que lo van a hacer. Explíquenle al estudiante cómo hacer las cosas. Ve a Wikipedia y busca las referencias. Si en Wikipedia no están las referencias, no hay muchas referencias, pues entonces, mira, descarta Wikipedia y busca, sigue buscando. Hay un montón de colegas que están escribiendo libros de historia de pueblos. O sea, yo vi los nombres son. Pero tenemos, por ejemplo, en el podcast, tuvimos a Luis Caldera, al doctor Luis Caldera, que ha escrito sobre Ponce, que ha escrito sobre Coamo. Está la profesora Heidi Dilan, que también historiadora, trabaja en Ponce, que también ha hecho un montón de trabajo sobre la ciudad de Ponce. Y así sucesivamente. Hay otro que escribió sobre Sabana Grande. En fin, hay muchos historiadores que están escribiendo, haciendo microhistoria, que están trabajando libros. Y mira, no nos vayamos muy lejos. O sea, aquí yo tengo en la biblioteca mía de referencia, tengo un libro que fue escrito por el doctor Fernando Picó, que en paz descanse, que se llama Santurce y las voces de su gente. Y cuando uno lee, o sea, Picó va a las fuentes primarias. Y ahí, mira, hablando de chisme, ya que el compañero fue el que hizo el que hizo lo de la referencia a chismes, literalmente Picó va a los libros de la policía y escribe escribe un montón de historias basado en eso. Entonces hay un evento que ocurre creo que es de un taxi, que es lo que está reflejado en los libros de la policía. El tipo se para frente al hospital Ashford, en la avenida Ashford,
no en el hospital, pero en la avenida Ashford, y hace un algarete y un revolú. Mira, eso es, uno lee ese cuento que hace Picó en el libro de Santurce y la posesión de su gente, que uno se queda como que, fíjate, pero esto es el chisme del siglo, no me chave. Y, o sea, no es mucho, pero está ahí, lo que está es reflejando las historias de los mismos policías durante ese periodo de tiempo en el cual se basa el libro de Santurce y la posesión de su gente. Pero hay 2 o 3 sites que sí hay, que pues te dan uno que otro detalle, pero es información a veces incompleta o pues no verifican fuentes, ¿sabes? Hay par de errores que a veces tú dices, diablo, ¿sabes? No, nos dan información media mala. Yo quiero que tú tengas una plataforma donde si tú quieres saber de algún tema en específico de la historia de este país, pues mira, puedas meterte, la puedas ver y diga, mira, esto es lo que pasó en mi pueblo, fue... También tienes, puedes comprar los libros online, está la librería Norberto en Plaza Las Américas, también está la librería Norberto González en Río Piedra, está Libro 787, y by the way, no hashtag, not sponsored, ninguno me está pagando por promocionarlos, pero el punto es que el compañero tiene razón, hay diferentes lugares. Yo creo que en términos de historia de Puerto Rico, lo mejor siempre es buscar el libro, como por ejemplo Historia General de Puerto Rico, que fue escrita por Fernando Picó, y así sucesivamente. Hay muchos otros libros que se pueden estar usando como referencia cuando uno va a buscar va a hablar sobre historia de Puerto Rico. Cornelius Rhodes, esto es que es el mantengo en Puerto Rico, ¿sabes? Cositas así. Para que usted vea que el come es un... Interesantemente, él habla de Cornelius Rhodes. Estoy seguro que había visto recientemente el video de Johnny Harris sobre How the U.S. Stole Puerto Rico, que by the way, si quieren ver esa reacción, está en inglés, vayan el video anterior, así que les recomiendo mi reacción al video de Johnny Harris sobre su video de How the United States Stole Puerto Rico. Todo intelectual. Sí, mira, y por si acaso la información, esto viene, o sea, yo me meto en las bibliotecas de Ana Geméndez, yo me paso en la colección puertorriqueña, ahora esta semana tengo que ir a la biblioteca del Ateneo a ver si encuentro información. Oye, todavía en la colección puertorriqueña están los periódicos en microficha, que tienes que sacar la microficha y meterla. Todavía en la colección puertorriqueña todavía están, pero por suerte hay un site nuevo, no nuevo, pero... la del mundo. La del mundo, Dios mío, qué bueno está esa. Qué palo. Sí, es lo mejor que ha pasado últimamente. La verdad, estamos de acuerdo. El mundo es como del 1908, ¿verdad? Por ahí, yo hasta ahora lo más viejo que he encontrado es del 1929. Bueno, en el episodio pasado que estábamos grabando, hablando de la palguera, una de las patroncitas que es historiadora nos mandó un artículo de unos terrenos que se vendieron en la palguera en el 1923. Wow. Y es un artículo del mundo. El Noris de la subasta. Y los anuncios del mundo son magníficos. Y la escritura sarcástica. La escritura sarcástica de Atre. Mira, yo he estado haciendo un proyecto de básicamente recopilar todos los artículos que puedo encontrar en el periódico El Mundo, por lo menos en la década del 20. Dios mío, pero la historia de los columnistas deportivos, pero Dios mío, qué cosa más bárbara. Wow. Ha sido muy interesante ese viajecito, y espero poder terminarlo pronto para compartirlos en Fútbol Boricua. De ellos también, pues ojalá pronto, pues algún día podamos tener al Imparcial, por favor, la democracia, todos los periódicos que han habido a través de los años. Bueno, pues ese paréntesis el nuevo día de gratis, el sábado, en el Nuevo Día, se publicó una historia de la periodista Rose Schnabel, que es con el titular Yacimiento en Utuado. Hallazgo reescribe la historia boricua. La presencia de seres humanos en Puerto Rico se remonta a 3,000 años antes
de lo que se pensaba, revela un nuevo estudio arqueológico. Y entiendo que es en Vieques donde se encuentran, ¿verdad? Los más viejos estaban en Vieques, pero ahora con esto estamos viendo el más viejo está en Utuado. Esto es un estudio del arqueólogo Reniel Rodríguez Ramos de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Según la historia, recopiló más de 1000 fechas, algunas suyas, otras de otros arqueólogos, que fueron obtenidas mediante datación por radiocarbono por arqueólogos de todo el país desde la década del 70. Y según entendí el artículo, la técnica de usar el carbono para poner edad a los artefactos arqueológicos es vieja. Eso es, algo, sí, eso es exacto. Pero esa técnica ha mejorado sustancialmente y sobre todo ha mejorado con fósiles orgánicos de animales y de humanos. Es la manera en que ahora se usa el carbono para medir cuando eran seres vivos. Pues te da un accuracy, te da una fecha mucho más exacta que lo que había antes. Entonces, pues básicamente, y leyendo el artículo del Nuevo Día, dice... Yo me imagino que a eso también lo utilizarán para saber si es fake o si es de verdad. Entonces, básicamente, este yacimiento en Utuado, hay yacimientos humanos, pero también encontraron fósiles de un oso perezoso. Que ahora que ya están extintos en el Caribe, ya no existen, pero esos osos perezosos existían en el Caribe y está el yacimiento, o sea, está junto a todo lo que encontraron, así que presume el arqueólogo que el humano que estaba ahí mató a ese oso perezoso y se lo comió, ¿verdad? Fue parte de su... Espérate. Ok, no sé si esto salga el 25 de julio, literalmente mañana o en un momento durante esta semana, pero si sale el 25 de julio, actualmente va a estar, ya está disponible entonces para todo el mundo, el público en general, el episodio que grabé con el doctor Armando Martí sobre antes de este artículo, salió un artículo en la revista Science y hicimos ciertos comentarios sobre ciertos descubrimientos o anuncios de descubrimientos. Y resulta ser que el mismo arqueólogo que está, o el mismo arqueólogo, antropólogo que está trabajando, del cual están citando en este artículo, vamos a ver si lo puedo encontrar. Estudio de la UPR sugiere que los primeros pobladores de Puerto Rico llegaron 3000 años antes de lo establecido. Investigación a cargo del arqueólogo del recinto Utuado revela que la presencia de seres humanos en el archipiélago se remonta alrededor del año 4200, realmente debería ser antes de la era común, no antes de Cristo. Bla, bla, bla. El estudio publicado este año estuvo a cargo del arqueólogo Reniel Rodríguez Ramos. Recopiló más de 1000 fechas, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, lo que él menciona, de que se encontró este fósil cerca de este yacimiento arqueológico. Cuando se habla de este tipo de descubrimiento, ¿no? o de anuncio, caemos rápido en asumir de que ya se cambió la historia. Y a veces hay que ver de dónde proviene. El arqueólogo doctor Reniel Rodríguez Ramos ha hecho recientemente varios anuncios que van contra, digamos, la ortodoxia en la historia. Y está bien que queramos, la historia está para ser revisada, ¿sí? No es malo. Excepto que cuando se usa este tipo de evidencia, hay que tener mucho cuidado. Porque el hecho de que tú encuentres, como hacen referencia tanto en el escrito, en el escrito como lo hace también el amigo míralo aquí. Entre todos estos artefactos utilizados, 2 huesos de un perezoso ya extinto adelantaron la estimación del comienzo de la cronología puertorriqueña. Ahí va. El hecho que tú encuentres huesos de un oso perezoso que está extinto hace
miles de años, en un yacimiento arqueológico, digamos, del periodo arcaico o del periodo Eyerí, no significa que esos seres humanos interactuaron o estuvieron en el mismo lugar con el oso perezoso. ¿Okay? Hay una vasta, hay mucho, digamos que mucha evidencia o digamos que muchas otras conclusiones que se pudieron haber llegado antes de llegar al de, no, que el Caribe se pobló mucho antes de lo que se pensaba. Una sola evidencia. Vamos a empezar por los hechos. Un solo hueso o dos huesos, como dice en este caso, no son lo suficiente como para cambiar, en términos arqueológicos, lo que por muchos años se ha estado encontrando en otros yacimientos arqueológicos. Habría que ver, para que esa tesis pudiera ser más fuerte, tendrías que haber encontrado otros huesos de otros osos perezosos en otros yacimientos arqueológicos que demostraran que hubo esa interacción entre los hombres, o en este caso el periodo arcaico, con los osos perezosos. Eso es lo primero. Segundo, la manera en que se fosilizan los restos. Uno tiende a pensar que tal vez esos huesos los pudieron haber encontrado fosilizados en una cueva o lo que sea, y los estaban usando de distintas maneras. Por tanto, es bien difícil es bien fácil uno caer en la conclusión, es que está más lejos. No. Hay que verlo y hay que tener cuidado también cuando se hacen estas aseveraciones. Por tanto, a menos que podamos demostrar, y acuérdense algo, la arqueología es ciencia. Esto no es lo que, qué sé yo, la perspectiva o la idea. No, eso es lo que tú puedas probar. Y en este caso, porque hayan dos huesos que aparentan ser de un oso perezoso, no significa que es algo que se vio alrededor del Caribe. Porque si no podemos encontrar más evidencia de eso, pues no podemos llegar a la conclusión que en vez de ser la ortodoxia, pues ya estamos hablando de 4200. O sea, para tener una idea, si es cierto lo que el colega arqueólogo está disputando, estamos hablando de que aquí hubieron entonces asentamientos humanos durante el periodo neolítico y que durante ese periodo neolítico no hubo ningún tipo de evolución hasta que llegaron los arahuacos. Eso como que no hace sentido. Tú pensarías que, pues, si están tanto tiempo, pues habrían asentamientos permanentes y de lo que se sabe, o habría mucho más asentamientos, y de lo que se sabe es que los arcaicos eran mayormente hunter-gatherers que se movían alrededor del área del Caribe, de la cuenca del Caribe. O sea, estamos hablando de que para más o menos este mismo tiempo, el Sahara se está desicando.
Es bien improbable que lo que se esté mencionando en este estudio sea correcto. Probablemente hay una de dos posibilidades. Probablemente esos huesos se fosilizaron, estaban en esa área y en el asentamiento arcaico que se está trabajando. Pues se asentaron y estaban cerca de esos huesos debajo, pero no necesariamente los usaban o sabían ni lo que era. Lo segundo, lo que para mí me llama mucho la atención no es tanto si estuvieron con los osos perezosos, si estamos hablando del 4200 antes de la era común. Para mí lo que sí debe llamarnos la atención es la presencia de arcaicos en Utuado. Porque eso sí para mí sería interesante, ya que el pensamiento común es que, como mencioné, como los arcaicos eran hunter-gatherers, o sea, que no eran de asentarse permanentemente, pues entonces el hecho de que estén en Utuado deja decir mucho de que tal vez no solamente era poblaciones que pasaban alrededor de la costa, sino que también se adentraron dentro de la isla. Y entonces eso sí podría cambiar la manera en que vemos los arcaicos. Eso sí. Pero volvemos al punto, habría que ver si esto fue un fenómeno que pasó, una excepción, o si podemos encontrar más yacimientos que le den validez a lo que está descrito en el artículo del Nuevo Día aquí por parte de la periodista Rose Schnabel del descubrimiento del Dr. Rodríguez Ramos. Seguimos. Su proceso. Y entonces, pues, un poco es la primera vez que ellos pueden poner al oso perezoso caribeño junto a un humano a la misma vez. El perezoso se había extinto hace miles de años. Y probablemente no los comimos. Probablemente, lo que dice esto es que probablemente lo extinguieron los humanos. Cuando llegaron a Puerto Rico... Excepto que si lo extinguieron los humanos, se encontraría más huesos en los asentamientos. Porque, ok, cazamos la jutía, ¿verdad? Pero entonces, los huesos de los animales que se cazaban se usaban para otros fines. Sea para crear navajas, sea para el uso de las partes de las flechas, ¿no? La parte dativa de la flecha o de la lanza, particularmente en una sociedad hunter-gatherer como se estima o se piensa que fueron los arcaicos. Hay muchas otras maneras que se pudieran haber usado esos huesos. Por tanto, habría más evidencia del uso de esos huesos. Vuelvo al punto de que el hecho de que hayan dos huesos ahí puestos no nos dice nada. Los osos perezosos estaban, como hicimos... Puede ser porque, o sea, nuestros primeros oficios fueron cazar y... Correcto. Y yo sé, tú sabes que en Australia, el continente australiano, tenía megafauna, tenía animales gigantes. Correcto. Por muchos años después de que se habían extinto en el resto del planeta, hasta que llegaron los primeros humanos. Y no duraron 500 años más. O sea, y nos mataron a todos. O sea, que nosotros somos... nosotros de verdad que todos nos los comemos. Somos una plaga, realmente lo somos. Todos nos los comemos. Pero eso está brutal por varias razones. Mira, y aquí te leo un párrafo. Hasta ahora, la cronología establecida de Puerto Rico se basaba en el trabajo de Ricardo Alegría e Irving Rose, dos arqueólogos de vanguardia de la década del 1960. Alegría y Rose habían sugerido 3 características fundamentales de los primeros habitantes de Puerto Rico. Que llegaron al archipiélago en el 1000 a.C., que vivieron solamente en las costas y que fueron reemplazados o desplazados por otros grupos de pobladores que llegaron en años y siglos sucesivos. Correcto. Y de hecho, para añadirles, en el caso de los arahuacos Eyerí, abrimos paréntesis, los taínos,
si el señor Cristóforo Colón o Cristóbal Colón no hubiese llegado en el 1492, 1493, perdona, sí, en 1492, 1493 al Caribe, digamos que en 100 años adicionales, para 1593, los Caribes hubiesen empujado a los Eyerí fuera del Caribe. O sea, estaríamos hablando de básicamente en vez de un Caribe dividido entre la parte norte Eyerí y un poco de los arcaicos, todavía habían arcaicos, le llamaban Siboneyes, y la parte sur, que era los de los Caribes. Así que esa población de Caribes, que todavía el día de hoy existen, estaba empujando por medio de guerra y conquista a los Eyerí. Así que ese proceso de conquista se corta cuando entra Cristóbal Colón al Caribe. Y empieza, obviamente, la colonización y conquista de las islas caribeñas por parte de los españoles. El análisis de Rodríguez Ramos cuestiona todas esas postulaciones. Dice aquí, los huesos del perezoso y la cerámica a su alrededor demostraron que la presencia humana en el archipiélago se remonta por lo menos hasta el 4200 antes de Cristo. Volvemos al punto. Ya yo lo repito, el hecho de que tú tengas huesos y cerámica uno al lado del otro no te dice nada, porque los huesos pudieron haber sido traídos de otro lugar, pudieron haber sido canjeados y andaban por ahí de lado a lado. Hay tantas distintas teorías que pudieron haber sido, porque, volvemos, solamente se ha encontrado un yacimiento. Con un yacimiento tú no puedes llegar a conclusiones. Pero según Rodríguez, probablemente todavía más temprano. Dice, esto es una cita. No solo refleja que este animal sobrevivió hasta tiempos indígenas y que posiblemente también fueron los indígenas los que provocaron su extinción, sino también todos estos datos ilustran que esos primeros pobladores que llegaron a Puerto Rico, que se pensaba que solo se quedaban viviendo en la zona de la costa, se habían metido desde bien temprano al interior montañoso. Esa parte se la puedo dar. Ese yacimiento puede ser una pista para trabajar esa parte de la teoría. Decir, no, espérate. Los arcaicos no solamente se quedaron en las costas, sino que también se adentraron hacia adentro. Esa sí la puso. Eso para mí me suena mucho más factible que el hecho de que un oso que se extinguió más o menos en 4200 te dé a saber que llegaron los humanos en 4200, cuando me estás diciendo entonces que llegaron humanos primero al Caribe que a Centroamérica. Volvemos, el estrecho de Bering. Nada. Y esto no tiene nada que ver con Herrero. Esto más tiene que ver con el pensamiento o la teoría plasmada por el arqueólogo, que cuando uno lee el artículo y simplemente da por sentado que lo que está diciendo el arqueólogo tiene que ser, pues ese es el problema, ¿no? No hay una contrabalance y unos cuestionamientos que se hacen. Y eso debería estar ocurriendo por los medios de comunicación. O sea, hay que empaparnos bien sobre esos temas para poder entonces escribir y añadir información que pueda dar un contrabalance. Porque si usted no sabe, pues busque a otros arqueólogos. Lo hay. En Puerto Rico hay muchos arqueólogos y se puede buscar arqueólogos con peso, como lo es el doctor Martí, y así sucesivamente. O sea, y no es por defender, antes de que me caigan en chinche, que esto no es por defender a don Ricardo ni a Irving Rose. By the way, si usted quiere, yo recomiendo a todo el mundo que vaya y lea el handbook el handbook que escribió Irving Rose sobre los South American Indians.
de verdad que súper bien escrito, un volúmenes y volúmenes, o sea, vuelvo y digo, dos huesos no cambian, no es lo suficiente como para cambiar el entendimiento de lo que es o lo que ha sido la vasta prueba que hay, que lo que está diciendo este arqueólogo no va contra el resto de la prueba que evidencia que no, ¿sabes? No era así. Que eso sí, tiene lógica. O sea, no sé de cuándo será ¿verdad? De cuándo habrá humanidad en lo que es el nuevo mundo. O sea, cuando digo humanidad, ¿sabes? La gente que estaba aquí ya. Vamos a contestarte esa pregunta. Más o menos hace 10.000 años atrás llegaron las primeras poblaciones a Norteamérica. Y cuando hablamos de Norteamérica estamos hablando básicamente del área de Alaska, Canadá, esa área. O sea, no piensen que es la parte sur. Mira, aquí les pongo este artículo del Smithsonian Magazine, donde básicamente encuentran que la primera presencia humana, esto fue en los 1980, fue hace 14.500 años en Norteamérica. 4.200, según acá estoy buscando, iba a enseñarles un artículo sobre que pone National Geographic, pero no me deja entrar porque no tengo cuenta. Pero según lo que está citado aquí por National Geographic, los primeros asentamientos en Cuba y la Española fue entre 4.000 al 3.500 antes de la era común. 4.200, estamos hablando de que esto quiere hablar de que fueron 200 años antes. Y volvemos, en términos de lo que estamos planteando, si es cierto lo que está siendo propuesto aquí en el estudio o en este artículo que es publicado, tendrías entonces más huesos de este animal, porque si es 4.200 antes de Cristo o antes de la era común y están llegando entre 4.000 y 3.500, que es lo que está especificando en estos momentos la ortodoxia histórica o arqueológica, entonces deberían haber más de esos huesos. Pero es que no lo hay. Habría más de esos fósiles interactuando con poblaciones humanas. Lo más probable, considerando el tiempo corto que hay entre 4.200 y 4.000 y 3.500, lo más probable encontraron esos huesos tirados en algún lado y los cogieron y los movieron. Eso no significa que tengas, o sea, eso no es evidencia de que los arcaicos se fueron en un massive hunting spree y mataron a los osos perezosos gigantes. O sea, no sé si ese dato lo tendremos o si será correcto la información que tengamos, pero yo estoy súper seguro que si Norteamérica, el Caribe y Suramérica, todos esos grupos de habitantes, loco, o sea, toda esa gente se tenía que comunicar por efecto. So, sí, Bueno, en ese caso no necesariamente, porque hay bien poca evidencia que nos permite establecer vínculos comerciales entre la área del Caribe con, por ejemplo, Yucatán o con la Florida. Ahora sí, los arahuacos, que son los próximos, están los arcaicos y luego los arahuacos, sí tenían interacciones comerciales con Sudamérica. De hecho, todavía el día de hoy existen los arahuacos y hay teorías de que en el Amazonas los arahuacos construyeron ciudades.
eso ya es un poco más controversial que lo que estaba planteando nuestro amigo el arqueólogo. Pero por lo menos de esa, hay varios asentamientos. Cuando uno viene a ver la cantidad de personas que caían en esos asentamientos, pues estamos hablando de ciudades, ¿no? Estamos hablando de fácilmente, no estamos hablando de aldeas. Cuando tú hablas de 3,000 a 5,000 personas, de habitantes, pues entonces estamos hablando de ciudades, ¿no? De ciudades paleolíticas, pero, no de ciudades paleolíticas, de ciudades antiguas, pero siguen siendo ciudades. No. Hace sentido de que aquí hubiese gente. Y el artículo me gusta mucho porque hay una tendencia ahora mismo en la arqueología, la antropología, el estudio de las sociedades antiguas, que está repensando mucho cómo se nos enseñó a nosotros y cómo se había desarrollado la historiografía en general. Correcto. Hay un libro bastante bueno que yo me lo leí que se llama The Dawn of Everything, A New History of Humanity. Okay. De David Graeber y David Wengrow. Y básicamente ellos lo que demuestran es que toda esta pendeja que nos enseñaron a nosotros, que esencialmente se lo inventó Rousseau y Montesquieu, de que el humano era feliz en la naturaleza. Sobre todo. Y que, me imagino. Un día, pues, alguien se inventó la agricultura. Me imagino el humano ahí sacándole los cantos de grasa a lo que se va a comer, como de diálogo. Qué felicidad más cabrona. Soy tan alegre. Y que entonces después pues, nos inventamos la agricultura y de ahí nos inventamos las ciudades. Y entonces, cuando nos inventamos las ciudades, pues tuvimos que pues entregar nuestras libertades individuales y dárselas al dictador, para que fue una negociación y el contrato social y que todo eso. Pues esencialmente estos tipos demuestran que eso era una paja mental. Sí, exacto. Cabrones en París que estaban Esto es Narnia. metiéndose opio, fumando, bebiendo el primer café de la historia. Esto es Narnia. Y que pero que interesantemente estaban leyendo las crónicas de los monjes y los exploradores que habían llegado a América. Okay. Y por ejemplo hay unas crónicas de un cura jesuita que estuvo décadas con tribu india en Canadá. Y que tenía conversaciones profundas con las tribus. Con las tribus y con los líderes, los caciques, los chamanes, y que habían conversaciones sobre filosofía, sobre qué significaba ser humano, sobre valores. Son tan humanos como el español y como el europeo. Entonces, que en parte la teoría de estos antropólogos es que para ese corillo francés era simplemente impensable que un salvaje, entre comillas, canadiense pudiera estar teniendo este tipo de conversaciones, y que un poco ellos, como que para corregir esa literatura, se inventan todo este tema que hasta el día de hoy, oye, hasta que yo me leí ese libro, yo pensaba que eso era un hecho. Bueno, que una vez una sociedad pasaba de ser tribal a ciudad, nunca volvía para atrás. Entonces, el libro tiene 800 páginas de ejemplos de sociedades que estamos volviendo para atrás, o sea, poco a poco. Sociedades que llegaron a ser grandes imperios y después volvieron a hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que eso haría sentido en cuanto a las pirámides, que uno dice, coño, ¿cómo construimos esto si después, sabes, si vemos la... Me voy a tirar el chiste el chiste de History Channel. Aliens. No fueron aliens. Yo entiendo que hay que también tener un poco de cuidado. Porque, por ejemplo, tú tienes ciudades que han estado, que existen en el día de hoy, que llevan miles de años pobladas, o que con algunos momentos de espacio, ¿no? De que fueron despobladas y luego vuelven a ser pobladas, como por ejemplo los Jericó, que es la ciudad más antigua que existe en la faz de la tierra. Tienen Babilonia, y así sucesivamente. En el caso de Egipto, que es lo que están planteando, el problema con Egipto, y lo puedes ver también en otros imperios de ese tiempo, de lo que se llama el Old Kingdom o el antiguo reino, los hititas, los asirios, y esa cuenca que va desde Turquía hasta más o menos un poco más allá de Egipto, es que hay un momento
en la historia que se llama el Bronze Age Collapse. Y todas estas civilizaciones no es que se desaparecen, pero se desorganizan, ¿no? Caen en caos y empiezan a haber guerras y llegan, por ejemplo, unas migraciones fuertes de indoeuropeos que se les llaman los Sea Peoples, que nadie ha podido saber. Nadie sabe de dónde vienen y terminan asentándose en lo que es la cuenca de la costa de lo que hoy en día es Israel y el Líbano. Eso es lo que son los reyes o los reinos que se llamaban los filisteos, y luego también más al norte los fenicios en el área básicamente al norte, o la parte del Líbano, que luego se expanden y terminan convirtiéndose en lo que hoy en día es Cartago. No es lo que hoy en día, lo que era el Cartago que pelea contra Roma. Así que ahí pueden ver básicamente una conexión. Entonces, como está ese Bronze Age Collapse, o el colapso de la era de bronce, que cuando se pasa del Bronze Age al Iron Age, como que lo que se llama un Dark Age, o un tiempo oscuro por razones de guerra y mucho caos y mucho movimiento de grandes masas de un lado a otro. Por eso es que ocurren esas reversiones. Pero en el caso, por ejemplo, de Egipto, Egipto sí se divide entre lo que se vuelve a dividir entre Upper y Lower Egypt, y hay una guerra civil para unificar de nuevo el reino y expulsar luego a los Sea Peoples, porque llegan a la parte norte de Egipto y logran conquistar esa parte, y son los faraones que controlan esa área de Egipto por varias generaciones, y luego entonces un rey del sur logra expulsarlos fuera de Egipto y vuelve, y ahí es que se comienza lo que se llama el Middle Kingdom, o no sé si el Middle Kingdom o el New Kingdom. Old, Middle y New, no me acuerdo, sé que es una transición de los dos. Así que ahí tiene la contestación en términos de Egipto. A la inteligencia... Bueno, obviamente fueron los aliens. Claro, sí, aliens. ¿Viste? No, por ejemplo, hay algo... Gracias, History Channel. Hay un sitio famosísimo que muchos han visitado probablemente, las pirámides en Ciudad de México, las pirámides en Machu Picchu. Machu Picchu, pero Teotihuacán, que Teotihuacán son unas pirámides antes que los aztecas. Los teotihuacanos existieron como civilización casi 1000 años pero esos antes son que los aztecas, toltecas. Esencialmente, si no me equivoco, del siglo II al siglo VI. Okay. Esa es la pirámide del Sol, la primera luna, esas que son famosas. Nuestros primeros dioses. Exacto, que están como a 45 minutos afuera de Ciudad de México. Pero mira lo interesante, que yo no sabía esto. Yo pienso siempre que la primera gran revolución es la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Sí, pues, exacto. Pues hay evidencia de que en Teotihuacán todas esas pirámides y todos esos templos se construyeron esencialmente. Hay alguien aquí tocando una canción, no sé si lo oyen. Andrea, cierrate la puerta del estudio, please, que nos están cantando una canción. Nos trajeron una serenata aquí. Pues esencialmente, los primeros 2 siglos de la civilización, probablemente había un rey o un emperador o un cura que ordenaba a todos estos esclavos y a todos los prisioneros a construir las pirámides. Oye, ahora que me pongo a pensar, también pasó en Roma. Ojo, Roma tenía reyes. Roma se rebela contra esos reyes, establecen la república y luego vuelven para atrás el sistema monárquico, en el caso de un emperador. El ejemplo que menciona Herrero, Francia va de la dinastía Borbón a la república, a un emperador, y luego vuelve para atrás y es la restauración borbónica. Entonces, son ciclos, ¿no? A nosotros no nos gusta decir que la historia se repite, pero digamos que las actitudes o las acciones humanas, el comportamiento humano se repite.
tal vez a veces nos gusta idealizar lo que está en el pasado como que, esos fueron tiempos mejores para que volver. Ok. Pero algo pasó después de 2 siglos de imperio y hay algo de evidencia arqueológica que probablemente hubo una revolución. Okay. Y de ahí para adelante, por los próximos 2 siglos, lo único que se construyó fueron barrios, residencias, casas para personas comunes. Volvimos a lo esta historia básico, que menciona Error, y que probablemente él especula que ahí lo que hubo fue que mataron a todos los reyes para el carajo, mataron a todos los nobles. Y a la gente con educación. Y tomaron control. Quisiera saber dónde construir pirámides y templos que no sirven para nada y vamos a construir cosas que son... Que no sean útiles. Y eso suena a una revolución moderna, ¿no? Es correcto. Y entonces, pues, un poco replantearnos que todo lo que nos han enseñado, todo lo que está escrito, no necesariamente es la realidad. No, mira, tú lo ves en cuentos, por ejemplo. Y tienes razón, Herrero. O sea, volvemos. Hay que seguir investigando. Hay que replantearnos ideas. Por ejemplo, la idea de... Vamos a usar la historia de Puerto Rico. La idea de que el Grito del Ares es este evento magno donde se forja la identidad puertorriqueña y donde nace la nación puertorriqueña. No, hay... La nación puertorriqueña, la identidad puertorriqueña ya se está forjando desde el momento en que llega Cristóbal Colón a Puerto Rico. Y no es cuestión de la mezcla de las 3 razas. Porque no, es que hay unos procesos que se llaman transculturación, donde en un mismo lugar tienen que coexistir lo europeo, los africanos y los caribeños, que eran los eyerí. Entonces, para poder sobrevivir tienen que negociar. Unos van a tener más poder que el otro. Eso está claro. Había una jerarquía de desiguales, pero, por ejemplo, los españoles, la comida se tuvieron que adaptar a la comida que se podía hacer aquí. Ya eso los hace distintos a los que están en Iberia, en la península ibérica. Así que ya desde el momento en que en el momento en que tú tienes una población que se está trasladando de un lugar a otro, que la geografía cambia, que la geografía te empieza a moldear, ya ahí estás forjando una identidad completamente distinta de la que eras. Y tan temprano como creo que, no me puedo estar equivocando, pero tan temprano como el siglo XV. El siglo XVI, gracias. El siglo XVI, tan temprano como el siglo XVI, ya tú tienes una persona que es un mulato, que es un negro liberto, que va de Puerto Rico a España, y le preguntan de dónde es él, y él sabe qué es él, y él dice que él es puertorriqueño, que él es de Puerto Rico. Entonces, realmente nació la nación en Lares, no. Inclusive Lares fue una revuelta que pasó por debajo de la mesa. En España no era más importancia le dieron a la de Cuba, a las 2 de Cuba. Pero sí, hay que repensar y hay que empezar a enseñar mejor la historia de Puerto Rico, las cosas positivas y las cosas negativas también. No todo puede ser Luis Muñoz Rivera. Yo sé que va a hablar de Luis Muñoz Rivera más adelante. No puede ser Luis Muñoz Marín. No puede ser el Partido Popular y Partido PNP luego del 60. Hay más, ¿no? Y si vamos a hablar, por ejemplo, de identidad, hay que empezar a tomar en cuenta esas experiencias culturales que existían, la parte de los deportes, la parte de la danza, la parte de la música, todos esos componentes de lo que es cultura es lo que crea la identidad del puertorriqueño, más allá de simplemente ser o no ser español, porque por eso es que se llamaban criollos. O sea, desde que empiezan a nacer
y a criarse una población importante de personas que se consideran criollos de Puerto Rico, ya ahí hay una identidad completamente distinta a la que hay en España y por tanto ya se puede hablar de puertorriqueños que son criollos. No necesariamente en la realidad. No, mira, tú lo ves en cuentos, por ejemplo, a todos nos han hecho el cuento de ese famosísimo de Oviedo, de que los indios, ¿sabes? Diego Salcedo. Ajá, de Diego Salcedo, que fue ahogado para ver si era verdad que era un dios. Mira, eso es falso. Ya los españoles estaban aquí, ya los indios habían visto que esta gente se moría por enfermedades, que morían porque entre ellos mismos se mataban. O sea, ellos sabían la que había. Eso fue una declaración de guerra. Sí, se pudiera decir eso. Aunque, según el récord histórico, se sabe que hubo un areito previo al asesinato de Salcedo. Y los españoles tenían noción de que había ocurrido el areito. Y creo que en el areito es que se deciden ellos ir a la guerra. Así que realmente yo no lo diría que se puede decir, no estoy diciendo que no, pero en mi opinión, de la manera en que yo lo diría, yo no diría que es una declaración de guerra. Yo creo que realmente el primer disparo, el primer flechazo de una guerra que jamás ellos iban a poder ganar si la peleaban como la terminaron peleando. O sea, tenían que, si se hubiesen quedado más en guerrilla, hubiesen sido un poquito más efectivos. Pero esa es mi apreciación del siglo XXI más. No, o sea, ¿qué podemos decir? Pero no los venden, ¿sabes? Hay que hacerlos románticos. Y ese cuento de Diego Salcedo se repite esencialmente en casi todos los países de América Latina. Efraín Íñigo también, tiene un montón de cuentos, tú sabes, como que nos hacían ver las cosas de una manera romántica. Y obviamente, pues, me parece también que un poco con lo que nos enseñaron a nosotros, que nuestros indios taínos eran, pues, unas personas simples. Ajá, no eran muy simples, no, eran bastante complejos. Unas sociedades poco avanzadas que no... Mira, tengo que para añadirle, ¿no? Esto no es crítica, esto es para añadir. Para que sepan la complejidad de la Yerí. El Yerí tenía una manera de agricultura que no se veía en otros lugares. Por ejemplo, ellos se plantaban en conucos para hacer el casabe. El casabe no nace naturalmente. Necesita la intervención humana para poder reproducirse. Y de hecho, ese tema en particular lo discutimos con el doctor Martí. Es impresionante, así que les recomiendo cualquiera de los 2 episodios que ya se lo puedo dejar en la descripción, pero cualquiera de los 2 episodios. Si esto sale mañana 25, pues el de hoy. Si esto sale después, pues el del 25. Y el primer episodio de Historiando. Así que esos 2 pueden conseguir esa información sobre el casabe y cuán genuinamente eran estas poblaciones. Cómo eran estas poblaciones ahí nuevamente. Sabían nada más allá de lo que veían sus ojos, que no tenían conocimiento, y eso es un completo mito. Aquí no se construyeron pirámides porque no se encontraron ninguna, es verdad. No, y también no se construyeron pirámides porque no eran no sabía, primero que no, los materiales para construir una pirámide no los había. Segundo, que el nivel de sofisticación tecnológica no lo había. Pero si tú vas como les mencioné, si tú vas al Amazonas y buscas información sobre los arahuacos del Amazonas y las aldeas de 5,000 y pico de personas que habían, realmente son ciudades, te das cuenta que
que los arahuacos que están en el Caribe son los menos avanzados. Los que estaban detrás, los que estaban siendo empujados, estos arahuacos que son empujados, los ayerís que son empujados por estos otros arahuacos que tenían su ciudad de estado. Entonces estamos hablando de una sofisticación, de que por eso es que están siendo empujados. Y ellos entonces a su vez empujan fuera de su área a los arcaicos. So, la sofisticación sí está. Y para decir más, son tan sofisticados que tienen comercio entre las islas. O sea que sabemos que había comercio entre las islas. Sabemos que tenían una lengua común. Claro, pero esto es por las crónicas, porque se dialogaban y hablaban y se pasaban información. O sea que no solamente, vamos a tener en cuenta algo, no solamente, volviendo a lo de Salcedo, no solamente ellos ya sabían quiénes eran los españoles cuando llegaron aquí a Puerto Rico. Acuérdense que según la crónica de Colón, se encuentra Puerto Rico porque rescatan a unas indias, a unas eyeríes en una de las islas del Caribe, de las Antillas Menores, Norte. Y de ahí entonces viajan a la costa oeste de Puerto Rico para soltarlas en Puerto Rico, en lo que ellos llaman la isla de San Juan Bautista. Puerto Rico, la isla San Juan Bautista, no se empieza la colonización hasta el 1503. Y entre 1603. No, 1503. Ya desde 1493 que se empieza la colonización en la Española. Entre 1493 y 1503 ya se habían comunicado. O sea, los eyerí en Puerto Rico conocían de lo que estaba pasando en la Española desde antes de que llegara aquí los hermanos Pinzón, que fueron los primeros gobernadores oficiales de Puerto Rico. Hay personajes, Ricardo Alegría, que nos vendía el concepto de las casicas. Ajá. Eso no, ¿sabes? Espérate, cuidado, porque las casicas sí estaban. Y estamos hablando de que conocemos de que esta sociedad era una sociedad matrilineal. O sea, el cacique se heredaba por la vía de la mamá. No era del hijo, no era de cacique a hijo, era de cacique a sobrino. Y sabemos, por ejemplo, la cacique Loíza era una mujer. Y entiendo también que había una cacique en Caguas. En esa área hay una mención de esa cacique. Tendría que buscarlo más adelante. Se los podría dejar podría escribir algo sobre las cacicas para el Patreon. Pero sí habían cacicas mujeres. Eso está en las crónicas. No es invento de Ricardo Alegría. Entonces, cuando tú lees a Francisco Moscoso, o sea, como que, no, papi, eso no es así. O sea, esta gente era bien machista y... o sea. Ok, creo que tenemos que dejar de citar a Moscoso. Vamos a dejar a Moscoso en el pasado. Porque Moscoso es, si no me equivoco, parte de esa generación de la nueva historia, donde que si no existen los documentos y que los documentos nos mienten. No. Las crónicas registran mujeres que fueron cacicas. Y las crónicas registran de que la descendencia era matrilineal, no era patriarcal. De que la mayoría de los caciques eran hombres, sí. De que las mujeres eran las agricultoras, correcto. Y que el hombre era el cazador, también. Había una clara definición de labores dentro de esa sociedad. Y pues nada, es un poco, ¿verdad? Que repensemos todo, porque nada está escrito en piedra. No, exacto. Y eso me trae a una discusión que se está dando ahora mismo en la cultureta puertorriqueña. Y queremos hablar un poquito más de esto. Hoy estamos grabando el 17 de julio, hoy se celebra el natalicio. Felicidades al a don Luis Rivera. Padre de la patria. O uno de los padres de la patria. Sí.
Y pues Luis Muñoz Rivera ha sido objeto de mucho debate en los últimos meses, tras la publicación de un libro El Jefe. que se llama Nieve El de Los Jefe, Ángeles, de la El Jefe. profesora Nieve de Los Ángeles, Correcto. profesora de la UPR de Bayamón. Que de hecho, por si acaso, si usted tiene la oportunidad, Nieve de Los Ángeles tiene un libro acerca de la prostitución en Puerto Rico. ¿Verdad? Excelente, o sea, el libro está... O sea, Lo voy a comprar, ¿sabes? tras Cuando que te escuché decir esto la primera vez, dato, quiero comprarlo porque genuinamente la doctora prostitutas que trabaja los estuvieron aquí en la isla, documentos que le decían las y calientes. los documentos Fíjate. primarios, pero Oye, y es verdad ahí que la frase esa excelente. de esos son otros 20 pesos viene de la prostitución. Viene por ahí, sí, va Sí. por ahí, va por Cuando ahí. vayas como servicio extra, te decían Exacto, que esos son otros exacto. 20 Y pesos. entonces, pues, el término correcto, ¿verdad? Para las meretrices. Ah, qué bien. Las meretrices. Bueno, pues para que vean, antes de escribirle Muñoz Rivera escribió de la prostitución. Correcto, y no, y así que si tienen el chance de leerlo, hay par de libros de la prostitución aquí en Puerto Rico, todos muy buenos. Nada, esencialmente yo el libro del Jefe ya lo compré, no lo he leído, pero escuché la entrevista Yo de ya empecé a Nieve leerlo. con Sobrino, estuvo Está superbuena también. Y buenísimo. ella, pues, según Tengo que escuchar entiendo, esa entrevista. está, se fue a las fuentes primarias y nos Sí. está presentando una nueva imagen de Muñoz Ujú. Rivera muy distinta a la que se ha desarrollado por el último siglo, sobre Correcto. todo lo que han desarrollado los historiadores oficiales del régimen, por usar una frase. Y nos presenta a Muñoz A mí me Rivera fascina como algo. un Herrero, yo espero que si estás viendo esto, no lo cojas a mal. Pero vamos, que la mayoría de los historiadores del régimen, pues la mayoría son historiadores que responden, ¿no?, al muñozismo, al mito de Muñoz y del Partido Popular. Así que me fascina que como que me gustó el hecho de que te distanciaste en ese momento, te distanciaste un poco del Partido Popular. El body language se nota de que quieres distanciarte de ese asunto, pero vamos, la realidad es que vamos a decirlo con nombre y apellido. Estamos hablando de los historiadores oficialistas que son populares, ¿no? Son muñozistas. No todos los populares son muñozistas, por eso digo los muñozistas, que también responden, ¿no?, a Muñoz Rivera. político de maquinaria, un político que usaba el populismo para llegarse al poder, un político sin ideología, que simplemente lo que su única ideología era mantenerse en el poder y repartir ese poder. Correcto. Que venía una larga lista de caciques, que sus papás y sus abuelos eran los caciques de Barranquita. Correcto, y sí, que el su papá. Y no solo eso, es que lo que hace Muñoz Rivera, luego tú lo puedes ver en la misma manera como lo hace Muñoz Marín. O sea, Muñoz Marín aprendió muy bien de su papá. Y no solamente tanto Muñoz Rivera como Muñoz Marín son populistas. Muñoz Marín lleva... O sea, Muñoz Marín empieza como independentista y luego se hace autonomista. En este caso, Muñoz Rivera empieza como... digamos que autonomista y luego... realmente uno sabe dónde él está, porque primero es anti-Sagasta, luego se hace amigo de Sagasta. Yo, luego de haber leído ese primer capítulo, que es bastante largo, son como 60 páginas de ese primer capítulo, lo que entiendo lo que entiendo que plantea la doctora correctamente a través de los mismos escritos de Muñoz Rivera, es que lo que Muñoz quería era simplemente llegar al poder. Quería ser el primer ministro de Puerto Rico. Papá fue el papá de Muñoz Rivera fue alcalde de Barranquita, Correcto. del partido de Barranquita. Exacto. Entonces pues sí, lo pinta como un mamá boy. Hay par de detallitos así. Ella no lo pinta como mamás boy. Voy a aclarar eso porque eso no es correcto. Lo que la doctora Nivia de Los Ángeles sugiere en su escrito es que sugiere dos cosas. Primero, que como la mamá de Muñoz Rivera muere a temprana edad, él realmente eso le causa un trauma. Porque en una sociedad patriarcal, quien
quien criaba a los hijos hasta cierta edad era mamá. Y pues ella muere antes de que él se pueda bregar. Lo segundo que se sugiere, y no, que ya yo no sé si ella lo plantea porque no he leído todos los demás capítulos, pero por lo menos en el primer capítulo yo no vi, pero hay una sugerencia sutil, es que la muerte de la mamá de Muñoz Rivera causa dos cosas. Le causa un trauma al hijo, le causa también un trauma al padre, y el padre se distancia de Muñoz Rivera al punto de que lo maltrataba. O sea, no era que era un mama's boy, no tenía mamá. O sea, realmente lo que se está planteando es que este niño crece sin el apoyo de sus padres, y entonces para poder llenar esa necesidad de querer, de tener una aceptación y una adulación que nunca recibió de su padre, pues él entra entonces a la política y busca, ¿no?, recibir esas necesidades emocionales de parte de el resto del resto de Puerto Rico a través siguiendo los postulados de Ramón Valdeoriotti de Castro. Y nada, básicamente dice que no es una buena persona. Correcto, eso sí lo dice. O sea, Sobrino le pregunta, mira, ¿hay algo que tú puedas rescatar de Muñoz Rivera? De Muñoz. Y ella dice, no hay nada que... Yo lo he mirado para arriba y para abajo, lo he leído por todos lados y no... Ahí estoy en desacuerdo con la doctora, digo, o sea, respeto la carrera de esa mujer, o sea, y disfruto sus escritos, pero es como que todos somos humanos, tiene que haber algo bueno también, o sea, hay que ser objetivo. Bueno, podemos decir algo positivo entonces de Hitler. Y yo no estoy haciendo el equivalente entre Hitler y Muñoz Rivera. Pero el hecho de que hay seres humanos, porque lo que la doctora implica que es Muñoz Rivera, ella lo plantea como un psicópata, un sociópata. Básicamente un sociópata o un psicópata funcional, no de estos que se degeneran y se convierten en asesinos en serie, pero hay distintas formas de psicopatía. Vuelvo que yo no soy psicólogo, así que estoy básicamente explicando como lo que yo entendí de lo que me han explicado de lo que es la psicopatía y de lo que es la sociopatía. Son distintos. Yo me imagino que no es psicópata, estamos hablando más de un sociópata, y el problema es que el sociópata no tiene empatía por otros, y eso es lo que si es que estoy usando el término correcto, y eso es lo que se evidencia en los escritos y en el actuar de Muñoz. Entonces, entiendo el por qué ella dice que no hay una manera de rescatar la figura de Muñoz Rivera desde el punto de vista de ella. Y eso en parte a veces me saca por el techo cuando me meto a leer todos estos libros, tesis, que, mano, dejas saber cuál es tu afiliación política. No necesariamente. Porque yo puedo hablar, en caso, por ejemplo, de Muñoz Marín, yo creo que Muñoz Marín hizo mucho bien por Puerto Rico. Eso no significa que yo como estadista, que lo soy, no pueda afirmarte eso. Y en el caso, por ejemplo, de Muñoz Marín, no de Muñoz Rivera, pero en el caso de Muñoz Marín, sí hubo mucha obra. Aunque también se puede decir que él fue un dictador benévolo. Sigue siendo un dictador. Así que no necesariamente. Eso es realmente on a case by case basis, diría yo. Al escribir. Y siempre me pasa, por ejemplo, cuando chequeo las historias de los pueblos, uno que me he encontrado mucho es a Carlos Gastambide, que se nota que es popular.
Y pues, figuras como él no te van a atacar a Muñoz Rivera y te hablan bonito del hombre. De los demás, tampoco le tiran mucho ni a Barbosa, ni a De Diego, ni a ninguno de esos. Pero cuando son independentistas, papo, te cogen a Muñoz Rivera y te lo venden como la mierda más grande. Y a Barbosa, tú sabes lo que le falta es ¿sabes? Quemarlo hasta por negro. En eso podemos estar de acuerdo. Que, sí. En eso puedo estar de acuerdo con lo que dices. Una reacción bastante fuerte y furibunda entre los historiadores populares. Correcto. Y figuras o afiliadas al Partido Popular. Entonces, este sábado Rafael Cox Salomar le escribe una columna tratando de refutar algunos de los puntos del libro de Nieves. De nuevo, yo no me he leído el libro, yo no soy historiador ni mucho menos. Correcto. Me voy a leer el libro, ya lo tengo. Pero me gusta que se esté repensando, correcto, revisitando estamos de acuerdo. todo, porque yo creo que en la historia no debe haber nada sagrado. No, y que nos vendieron. Exacto, no debe haber nada sagrado en la historia y lamentablemente todavía tenemos vacas sagradas, ¿sabes? Aún dentro, por ejemplo, del movimiento estadista tenemos a Barbosa como casi endiosado, y la realidad es que cuando tú lees El Jefe, tú te das cuenta también que Barbosa, Barbosa era un hijo de la gran. El tipo, las turbas republicanas fueron algo que genuinamente pasó. O sea, no podemos, si vamos a hablar de lo positivo, por ejemplo, del caso de Barbosa, también hay que hablar de lo negativo. Barbosa tiene muchas cosas positivas, pero también tiene muchas cosas negativas. Pero eso no lo hace... no lo pone a la par, por ejemplo, de la manera en que la doctora Nieves de Los Ángeles presenta, lo que ella está presentando, lo que ella presenta de Muñoz Rivera es súper difícil de rebatir, porque es que es la misma, es la voz del mismo, o sea, son los escritos de Muñoz Rivera y contemporáneos de otros periódicos, por ejemplo, de La Democracia, estamos hablando de distintos periódicos, tanto el de él, que creo que es La Democracia, con otros. Entonces, es bien difícil de tú poder distanciarte, porque si él lo escribió, entonces, tú estás viendo que él dice, por ejemplo, en un momento dado, que Barbosa y los jefes y el representante, lo que sería el comisionado representante de Puerto Rico en las Cortes, lo que es el comisionado representante en Washington, pero el representante de Puerto Rico en las Cortes era la cosa más mala y más hipócrita y lo peor que existía, y luego un par de semanas más tarde está escribiendo y adulándolo de lo mejor. O sea, no hay una consistencia y eso denota unos problemas. By the way, voy a tener a la doctora, voy a estar entrevistando a la doctora Nieves de Los Ángeles luego, creo que en 2 semanas, así que espero poder terminar el libro antes de la entrevista y espero, si se hacen miembros del Patreon, saben que van a poder tener acceso a esa entrevista cuando la haga, y luego más adelante también la van a tener. Estos próceres como los padres de la patria, esta gente era, ¿tú me entiendes? Wow, qué gente más noble. By the way, esto también ocurre para Estados Unidos. O sea, Jefferson era un esclavista y posiblemente tenía una esclava una esclava sexual. Sigue siendo Thomas Jefferson, que fue una luminaria liberal. O sea, ¿ves lo que digo? Y buena. Mira, cuando yo hice un episodio de José de Diego, del Caballero de la Raza, ajá, y sí, yo me di cuenta que el tipo estaba loco, era tóxico y tostado hasta más no poder, y sí, las mujeres le temían a su pene. Pero mira, dentro de todo, era excelente escritor, tremendo poeta. Bueno, si vamos tuvo de sus ideas que yo digo, si vamos a hablar de eso, pues pues Muñoz Rivera era excelente demagogo. Eso no me suena mal. Uno tiene, te dije algo positivo. O sea, tienes que dar lo bueno con lo malo. Y lo que le tenían miedo al pene, de verdad. De verdad que... ¡Bravo!
Bravo, me has hecho reír, me hiciste la tarde. No me des lo malo nada más porque... Es la segunda vez que río de esta manera escuchando y eso lo sabía. Todos tenemos esqueletos en ese closet que sí, todos sabes, nos tenemos pueden closet. sacar 100 años más tarde para decir que éramos un asco de personas. Pero busca yo no creo, yo no creo en eso, o sea, pues yo soy nieve de Los Ángeles, pero yo personalmente no creo que eso sea correcto decir. Lo que no se debe es endosiar, es endiosar y solamente hablar de los atributos positivos. Hay que también poder presentar, mira, esta persona que fue importante, hizo estas cosas positivas, was a piece of shit, también por esta y esta razón. Y ahí entonces tú balanceas y tú puedes ver que es la humanidad, ¿no? Es como es un ser humano común y fue un ser humano común y corriente fue un ser humano común y corriente. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, porque ya esto ha sido más, yo creo que probablemente esta será la reacción más larga que voy a tener. Y esto fue un clip de, qué sé yo, de 15, 20 minutos. Y literalmente no quiero seguir en esto. Acuérdense, por favor, seguirnos en Spotify, darle subscribe y darle a la campanita. Síguenos hazte miembro de nuestro Patreon y síguenos por aquí en Twitter, Threads y en Instagram, @rjusinoa. Hasta la próxima. Chao.